El primer decanato de Escorpio, regido por Marte y acompañado por el influjo de Plutón en la profundidad de su esencia, es la encarnación del guerrero oscuro que nace en las sombras para conquistar la vida con la intensidad de un fuego que jamás se extingue. Es el inicio del signo, el umbral donde la energía se concentra como un río subterráneo que busca salir a la superficie con una fuerza desbordante, capaz de arrasar con lo débil y de edificar sobre las ruinas lo que está destinado a permanecer. En este decanato se encuentra la chispa primigenia de Escorpio, la crudeza de la pasión sin filtros, el deseo que no teme mostrar sus aristas, la valentía que se abre paso en territorios vedados para los demás signos, pues allí donde otros retroceden, este decanato da un paso más, confiado en que el dolor, la pérdida y el riesgo no son muros, sino llamas que purifican. Los nacidos bajo este tramo inicial del signo llevan en su interior la esencia de Marte en estado puro, un fuego volcánico que arde sin cesar y que, lejos de consumirse, se fortalece con cada desafío. La vida de este decanato está marcada por la intensidad y por la necesidad de probarse a sí mismo en la batalla de la existencia. No conocen la tibieza ni la neutralidad, porque su destino está ligado a los extremos, a las emociones que estremecen, a las luchas que dejan cicatrices que se convierten en medallas invisibles del alma. De ahí surge su carácter magnético, la atracción que despiertan en quienes los rodean, porque su mirada transmite la certeza de quien no teme descender al abismo y regresar con el fuego en las manos. Este decanato representa el inicio del viaje de Escorpio, y como tal, lleva consigo la impronta del renacimiento. Son las almas que vienen a quemar sus propias limitaciones, a desafiar las estructuras heredadas, a transformar en fuerza lo que otros considerarían debilidad. Marte otorga un impulso arrollador, un espíritu combativo que no se doblega, que encuentra en la resistencia la oportunidad de templarse como el hierro en el fragor de la fragua. No se trata de un combate externo únicamente, sino de la eterna batalla interior, la lucha contra los propios miedos, contra las sombras que acechan en lo profundo, contra los fantasmas que buscan atarlos al pasado. Cada victoria sobre sí mismos los eleva a un nivel superior de consciencia, y cada caída es absorbida como alimento para el alma, pues saben que nada se pierde si se aprende a resurgir de las cenizas. En el primer decanato de Escorpio vive el símbolo del fénix en su fase más ardiente, aún envuelto en las llamas de su autodestrucción voluntaria, preparando el terreno para la resurrección. No es el fénix que vuela serenamente tras renacer, sino el que arde en medio de su propio sacrificio, el que ilumina con su fuego el camino de quienes temen enfrentarse a sus propias cadenas. Este decanato es un canto a la transmutación a través de la voluntad, a la conquista de los territorios prohibidos, a la intensidad de un espíritu que no admite la mediocridad ni el conformismo. El magnetismo que emana de quienes pertenecen a esta franja del zodiaco es la manifestación externa de un poder interior que no se puede fingir ni ocultar. Es la fuerza de quienes han aprendido a mirar fijamente lo que otros apartan con miedo. Ese poder atrae y también intimida, porque revela una verdad sin adornos, porque recuerda que la vida no se trata de permanecer intacto, sino de vivir con tal entrega que incluso las heridas se convierten en portales hacia un ser más grande. El primer decanato de Escorpio es también el llamado a la autenticidad, al despertar de la pasión creadora, al dominio de las pulsiones que, si no se canalizan, pueden volverse destructivas. Marte impulsa a la acción, a tomar las riendas del destino, a no esperar que el tiempo resuelva lo que requiere coraje y decisión. En este impulso se encuentra tanto la grandeza como la prueba, pues la misma fuerza que puede levantar imperios interiores también puede arrasar con todo si se dirige desde el impulso ciego. Por ello, la misión de este decanato es aprender a transformar el fuego marcial en energía consciente, en impulso creativo, en motor de transformación que no se consume en la destrucción sino que abre la puerta a un renacer más luminoso. Astrológicamente, este decanato abre el ciclo escorpiano con la fuerza de los guerreros cósmicos, aquellos que son enviados a las experiencias intensas para demostrar que la vida no se mide por la cantidad de días, sino por la profundidad con que se viven. Aquí se forja la esencia del signo como alquimista de lo imposible, como caminante del filo, como portador de un destino que no teme la oscuridad porque sabe que allí late el verdadero poder. Quien lleva la impronta de este decanato en su alma porta la semilla de los conquistadores espirituales, de los que luchan sin tregua, de los que se atreven a levantar la antorcha en medio de la tormenta y mantenerla encendida aun cuando los vientos soplan en contra. Es un destino heroico, marcado por pruebas que parecen imposibles, pero que revelan en cada superación la inmensidad del espíritu. Así, el primer decanato de Escorpio se levanta como el símbolo del comienzo de la metamorfosis, el anuncio de que la oscuridad es solo el portal a una fuerza mayor, y que aquel que la cruza no vuelve siendo el mismo, sino convertido en guerrero de su propia eternidad.
Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El primer decanato de Escorpio lleva consigo una impronta que se manifiesta en la forma en que encara la vida desde sus cimientos más profundos, porque no se trata únicamente de la energía combativa de Marte, sino de la impronta de un destino marcado por la necesidad de demostrar que la voluntad es más fuerte que cualquier cadena. Este decanato guarda en su interior un instinto de supervivencia fuera de lo común, una resistencia que no se limita a soportar las tormentas, sino que se nutre de ellas para crecer en fortaleza y en visión. Allí donde otros se doblegan ante el caos, este decanato encuentra inspiración, porque percibe que detrás de todo desafío late la oportunidad de descubrir nuevos aspectos de sí mismo. Es la primera entrada a un signo de agua que no se expresa en calma ni en pasividad, sino en corrientes subterráneas que tallan la roca hasta abrirse paso, revelando que la verdadera fuerza no siempre se exhibe en la superficie, sino que se gesta en lo oculto. En este decanato se despierta un profundo sentido del destino, una certeza interna de que cada encuentro y cada prueba tienen un propósito oculto. La vida se percibe como un tablero de fuerzas invisibles en el que nada ocurre al azar, y esa convicción otorga tanto determinación como magnetismo, pues quienes lo llevan saben que están llamados a vivir con intensidad y a encarnar transformaciones que trascienden su propia historia personal. Es el terreno donde las pasiones más hondas brotan, no solo en lo afectivo, sino también en lo espiritual, en lo creativo, en lo instintivo, porque hay una pulsión de totalidad que empuja a vivir cada experiencia hasta sus últimas consecuencias. Esa entrega absoluta convierte a este decanato en un canal de energía difícil de contener, pues allí donde ponen su intención generan movimientos que afectan a su entorno, impulsando a otros a cuestionarse y a despertar. El arquetipo del guerrero que habita en este decanato no solo se expresa en la lucha, sino en el sentido de misión. Es un combate interno por dominar la propia naturaleza, por forjar carácter, por no dejar que los impulsos más destructivos se apoderen de la dirección de la vida. La intensidad de su fuego marcial puede ser abismo o puede ser llama creadora, y allí radica su grandeza, porque saben que su destino es aprender a dominar ese fuego para convertirlo en un instrumento de transformación. Su vida está marcada por esa tensión constante entre la sombra y la luz, entre el impulso instintivo y la conciencia despierta, y en esa tensión se encuentran los momentos que los forjan como almas capaces de sostener un poder que otros no podrían manejar. El magnetismo del primer decanato se nutre también de un aura de misterio que los rodea, pues su conexión con las fuerzas profundas de la existencia es evidente incluso sin palabras. Son como guardianes de puertas invisibles, capaces de percibir lo que otros no pueden ver, de intuir lo que se oculta bajo la apariencia. Esta percepción, que se presenta como instinto o como visión súbita, los convierte en estrategas naturales, en seres capaces de adelantarse a los acontecimientos y leer entre líneas las intenciones de quienes los rodean. No es un don aprendido, es un legado que fluye de su naturaleza escorpiana en estado naciente, y es a la vez un poder y una responsabilidad, porque ese conocimiento del alma humana les exige actuar con conciencia y con la certeza de que cada movimiento puede desencadenar transformaciones profundas en otros. La pasión que arde en este decanato no es únicamente amorosa o erótica, aunque también lo sea en grado superlativo, sino una pasión vital que impulsa a no aceptar la mediocridad ni la superficialidad. Se manifiesta en la forma en que persiguen sus objetivos, en la manera en que se entregan a lo que consideran verdadero, en la firmeza con la que protegen lo que aman. Hay en ellos una intensidad que puede incomodar a los demás, porque no saben ser a medias, porque su energía revela todo lo que otros intentan disimular. Esa fuerza es el reflejo de Marte, que en este decanato no se viste de simple agresividad, sino de voluntad implacable, de deseo de atravesar todas las capas hasta llegar a la esencia. El primer decanato de Escorpio también es un símbolo de inicio dentro del ciclo de lo oculto. Representa la entrada en un signo que se relaciona con la muerte y el renacimiento, y en este tramo inicial esa energía se experimenta en su forma más ardiente, como un proceso de despojo y de conquista. Los nacidos en este periodo sienten con claridad que cada final es un umbral hacia un principio más poderoso, y que la vida se construye a partir de un ciclo eterno de destrucción y renovación. Esta comprensión los convierte en almas resilientes, capaces de levantarse una y otra vez, y en ello encuentran no solo fuerza personal, sino la misión de mostrar a los demás que incluso en lo más oscuro pueden hacer la luz. La épica de este decanato no está en los grandes gestos externos, sino en el viaje interior que cada uno emprende. Allí reside su verdadera grandeza, en la capacidad de enfrentarse a sí mismos, de atravesar la prueba de sus propios demonios, de alzarse tras cada caída con más sabiduría y más poder.
Cada batalla personal se convierte en una victoria del espíritu sobre lo efímero, en una afirmación de que la vida está hecha para ser conquistada desde la raíz. Y cuando este decanato alcanza la maestría de su fuego interno, se convierte en un faro de intensidad creadora, en una fuerza indomable que inspira a otros a despertar, a dejar de temerle a lo profundo y a abrazar la transformación como camino hacia la grandeza. Así, el primer decanato de Escorpio es la semilla ardiente del signo, la manifestación de un espíritu que no se conforma con sobrevivir, sino que quiere renacer en cada instante con mayor potencia. Es la chispa que enciende la hoguera del destino, la voz que recuerda que la verdadera fuerza se revela en la oscuridad, el estandarte de quienes no temen al abismo porque saben que en él está escondido el secreto de la eternidad. El primer decanato de Escorpio guarda una impronta que no siempre se nombra pero que define su grandeza, la relación entre la intensidad vital y el tiempo. En este tramo inicial del signo, el paso de los días no se mide en la cantidad de experiencias, sino en la profundidad con la que cada instante se graba en el alma. Allí se manifiesta una percepción única de la existencia, un pulso interno que exige vivir con entrega absoluta, como si la vida misma estuviera hecha para probar la resistencia del espíritu y revelar lo inmortal en medio de lo perecedero. No se trata de acelerar los procesos, sino de habitarlos con tal conciencia que incluso lo efímero se vuelve eterno. Esa visión heroica del tiempo convierte a este decanato en un guardián de la intensidad, en un recordatorio de que un solo momento vivido con todo el corazón vale más que una vida de superficialidad. En este decanato se enciende un fuego de atracción hacia lo oculto y lo prohibido. No es mera curiosidad, es un impulso profundo hacia lo que guarda secretos, hacia lo que otros evitan por temor. La naturaleza escorpiana en esta fase inicial se siente convocada por los misterios de la vida y de la muerte, por los procesos de transformación que no se ven en la superficie pero que determinan el curso del destino. Este magnetismo hacia lo invisible no responde a la morbosidad, sino a la necesidad de atravesar los velos que separan la apariencia de la verdad. Así, quienes nacen bajo esta influencia suelen tener una capacidad innata para desvelar lo que está escondido, para descubrir lo que yace en silencio, y esa misma capacidad puede convertirse en un arma luminosa o en una carga si no se usa con conciencia. El primer decanato de Escorpio vibra con un poder que no solo pertenece al individuo, sino que se proyecta como una energía que afecta a su entorno. Existe una fuerza que transforma la atmósfera donde habitan, un campo magnético que intensifica las emociones y las vivencias de quienes los rodean. Este influjo se asemeja a una llama que enciende otras llamas, pues su mera presencia convoca a los demás a vivir con mayor honestidad y a enfrentar lo que ocultan. Esa cualidad genera tanto fascinación como incomodidad, porque obliga a quienes se acercan a confrontar aquello que preferirían mantener en la penumbra. Es allí donde se revela el carácter épico de este decanato, porque no solo se trata de un viaje individual, sino de un impacto colectivo que impulsa a otros hacia la transformación. La influencia marcial en este tramo otorga un espíritu guerrero que no teme a la confrontación, pero esta no siempre se expresa en la lucha externa. Se manifiesta en la capacidad de resistir, de mantener la voluntad firme en medio de la adversidad, de levantarse después de la derrota con la mirada fija en lo que está por conquistar. No es la guerra por la guerra, es la batalla por la superación. En cada dificultad se esconde un llamado al crecimiento, y en cada caída una oportunidad de redescubrir la fuerza interna. De esta manera, la vida del primer decanato de Escorpio se convierte en una sucesión de pruebas que, lejos de debilitar, fortalecen y templen el espíritu como acero forjado en el fuego. Este decanato también porta una sensualidad poderosa, un magnetismo que trasciende lo físico porque nace de la intensidad emocional y espiritual que fluye en su interior. No es una atracción superficial, sino un vínculo profundo que despierta en quienes se cruzan con ellos la sensación de estar ante un ser que vibra desde lo esencial. Esta energía puede convertirse en un canal de sanación, en una fuerza que transforma las relaciones, porque enseña a conectar más allá de lo inmediato, a sentir con todo el ser, a experimentar el vínculo humano como un territorio de fusión y renacimiento. Sin embargo, también implica la necesidad de aprender a manejar ese poder, pues la misma intensidad que puede curar y elevar también puede consumir si no se encauza hacia lo constructivo. La espiritualidad que late en el primer decanato de Escorpio es de naturaleza iniciática. No es una espiritualidad de dogmas ni de repeticiones, sino un camino de descubrimiento personal a través de la prueba, el dolor y la transformación. Su aprendizaje espiritual se produce en la experiencia viva, en el contacto con lo profundo, en la capacidad de atravesar túneles oscuros y salir de ellos con una visión ampliada. Esta búsqueda interna se convierte en una misión de poder, porque les otorga la posibilidad de guiar a otros en sus propios procesos de cambio, no desde la teoría, sino desde la vivencia encarnada.
Son almas que muestran con su ejemplo que la oscuridad no es un fin, sino un portal, y que atravesarla con coraje abre las puertas a un poder interior que permanece intacto frente a cualquier circunstancia. El primer decanato de Escorpio representa además la fuerza de la regeneración. En su interior habita la certeza de que nada muere del todo, de que incluso lo que parece destrucción es apenas la antesala de una transformación mayor. Esta conciencia les otorga un temple especial frente a las pérdidas, porque saben que lo que desaparece deja espacio a algo más grande, que la vida está hecha de ciclos en los que todo renace con más fuerza. De este modo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, conservan una llama de esperanza que no se apaga, porque saben que tras la ceniza siempre resurge el fénix. El aspecto más heroico de este decanato es que no vive para sí mismo únicamente, sino que encarna el espíritu de quien porta un legado colectivo. Son los pioneros del signo, los que abren el camino de la intensidad para que los siguientes decanatos profundicen en otras facetas. Su misión es demostrar que la fuerza del espíritu puede vencer cualquier barrera, que la voluntad es capaz de transformar lo imposible, que la vida se conquista no evitando el dolor, sino abrazándolo como parte del proceso. Su existencia es un himno al coraje y a la autenticidad, una proclamación de que la oscuridad es solo un velo que se disuelve ante el fuego de la pasión y la entrega total. En el primer decanato de Escorpio se encuentra la semilla de la metamorfosis, el inicio del viaje que lleva de las sombras a la luz, del instinto a la conciencia, del combate a la victoria espiritual. Es un territorio de poder en el que cada alma se prueba a sí misma, y de esas pruebas surge un ser que no se quiebra, sino que se eleva, portador de un destino épico que inspira y transforma a quienes lo contemplan. El segundo decanato de Escorpio, regido por el influjo de Neptuno junto a la intensidad propia de Plutón, se abre como un territorio donde el misterio alcanza su expresión más enigmática y profunda. Si el primero es la fuerza volcánica que irrumpe, el segundo es la corriente subterránea que envuelve, la marea silenciosa que transforma sin ser vista, el velo de lo invisible que guía hacia dimensiones donde el alma se reconoce en su verdadera esencia. Aquí la pasión escorpiana se mezcla con la vastedad neptuniana, y de esa unión surge un espíritu que vive entre dos mundos, el tangible y el intangible, lo terrenal y lo espiritual, lo que se puede tocar y lo que se siente como un eco eterno. Este decanato guarda la impronta de los soñadores que no se contentan con la superficie de la vida. Son buscadores incansables de lo que se oculta detrás de la apariencia, caminantes del misterio que sienten que la existencia no puede reducirse a lo visible. El agua de Escorpio se vuelve aquí más profunda, más insondable, un océano en el que el alma se sumerge para reencontrarse con memorias olvidadas, con intuiciones que desbordan la lógica, con revelaciones que abren puertas a lo trascendente. En este tramo del signo no basta con conquistar batallas externas o dominar la voluntad, aquí el viaje es hacia adentro, hacia los reinos del inconsciente, hacia ese espacio donde los sueños se convierten en brújulas que orientan el destino. El magnetismo de este decanato se intensifica en su carácter hipnótico, en la capacidad de atrapar con una mirada que parece ver más allá del presente. Hay en estos seres un aura de misterio que se convierte en fuente de atracción y de respeto, porque sin necesidad de palabras revelan que saben más de lo que muestran, que intuyen más de lo que dicen, que habitan una dimensión donde la verdad no necesita demostraciones. Es el decanato de las almas visionarias, de quienes perciben lo que está por venir, de quienes sienten en la piel el murmullo del destino antes de que se manifieste. Y ese don, que puede parecer un peso para los demás, es para ellos un fuego secreto que los conecta con lo eterno. La épica de este decanato no se libra con espadas ni en campos de batalla, sino en el silencio interior donde se confronta lo ilusorio y lo verdadero. Aquí Neptuno teje velos de ensoñación, espejismos que pueden confundir, y la tarea heroica consiste en atravesar esas nieblas sin perderse en ellas, en aprender a distinguir entre lo que es llamado auténtico y lo que es mera ilusión pasajera. Es una lucha sutil y poderosa, porque exige despertar la claridad interior en medio de corrientes emocionales intensas, aprender a escuchar la voz del alma por encima de los ruidos del mundo. Quien logra vencer en esta batalla invisible alcanza una sabiduría que no puede enseñarse en palabras, porque proviene de haber atravesado las aguas del misterio y haber regresado con un tesoro de verdad. En el segundo decanato de Escorpio la transformación no se da a través del fuego destructor, sino por medio de la disolución. Es un renacer que se experimenta como un deshacerse de viejas formas, como una entrega al flujo de lo divino, como una rendición que no significa derrota, sino conexión con una fuerza mayor. Este proceso exige confianza, fe en lo invisible, aceptación de que la voluntad humana, por más poderosa que sea, a veces necesita dejarse llevar por corrientes más altas para alcanzar un destino más grande. Es la heroicidad de quien sabe soltar el control, de quien entiende que el poder verdadero no está en dominarlo todo, sino en aprender a danzar con lo eterno.
El arte, la música, la espiritualidad, el amor trascendental y las visiones místicas encuentran en este decanato un terreno fértil para florecer. La inspiración llega como un manantial inagotable, porque Neptuno abre portales hacia la creatividad más elevada, hacia la capacidad de traducir en símbolos lo que el alma percibe más allá de los sentidos. La épica se manifiesta aquí en la capacidad de transformar dolor en belleza, pérdida en arte, confusión en revelación, mostrando que incluso en la oscuridad puede surgir una obra que ilumine a los demás. La vida de este decanato está marcada por pruebas relacionadas con la fe y la entrega. Existen tentaciones de perderse en fantasías, de confundirse en espejismos, de ahogarse en emociones sin salida. Pero esas mismas pruebas forman parte de su camino iniciático, pues les enseñan a fortalecer la percepción interior y a despertar una confianza profunda en el flujo de la existencia. Cuando logran superar las pruebas del engaño y la ilusión, emergen como guías silenciosos, como seres capaces de mostrar a otros el camino hacia lo auténtico, no a través de la imposición, sino irradiando la paz de quien ha encontrado su conexión con lo eterno. El segundo decanato de Escorpio es el santuario del místico y del visionario, del alma que percibe lo que se oculta bajo capas de realidad y que sabe traducirlo en una verdad transformadora. Es el territorio de los que sienten que la vida es un misterio sagrado y que en cada experiencia, por dura que sea, late un propósito mayor. Su heroísmo es silencioso, pero no menos grandioso, porque consiste en sostener la fe incluso en medio de la oscuridad, en confiar en que cada final es un tránsito hacia una revelación más alta, en convertirse en faros que iluminan desde dentro. Así, este decanato se levanta como la corriente profunda que enseña que la verdadera fuerza no siempre ruge, a veces susurra, que el poder no siempre destruye, a veces redime, que la victoria no siempre se conquista en la lucha externa, sino en el silencio del alma que aprende a ver lo eterno en medio de lo pasajero. Es la fase en la que Escorpio se transforma en puente entre lo humano y lo divino, en guardián de secretos que no todos están preparados para escuchar, en viajero que cruza océanos invisibles y regresa con el mensaje de que la vida no termina nunca, que lo esencial nunca muere, que lo verdadero siempre resurge desde las profundidades del espíritu. El segundo decanato de Escorpio se abre como un umbral donde el alma deja de ser solamente fuerza y combate para convertirse en misterio y revelación. Aquí la energía del signo se transforma en algo más etéreo, más insondable, más cercano al susurro de lo divino que al estruendo del choque marcial. Neptuno impregna a esta franja con la cualidad de lo intangible, otorgando sensibilidad extrema, percepción visionaria y una conexión con dimensiones que trascienden lo material. No se trata únicamente de intensidad emocional, sino de un caudal espiritual que se derrama en cada gesto, en cada mirada, en cada vibración de quienes nacen bajo esta influencia. Es el espacio en el que Escorpio se adentra en lo invisible para comprender que el poder no solo se mide en la conquista, sino también en la capacidad de disolverse en el todo. En este decanato se despierta una profunda afinidad con el inconsciente colectivo, con esas corrientes invisibles que conectan a toda la humanidad. Los sueños se convierten en mensajes cifrados, las intuiciones en guías que orientan el destino, las sincronías en señales que revelan un orden secreto en la aparente confusión del mundo. No es extraño que bajo este influjo surjan almas con capacidad profética, con dones de percepción extrasensorial, con un talento innato para descifrar lo que se oculta tras los velos de la realidad. El heroísmo de este decanato radica en aceptar ese don, en no huir de la sensibilidad desbordante, en aprender a caminar entre dos mundos sin perderse en ninguno, en atreverse a escuchar lo que otros prefieren silenciar porque no lo comprenden. La fuerza que habita en esta etapa de Escorpio no se expresa en golpes ni en imposiciones, sino en la potencia de la transformación silenciosa. Es la fuerza de las aguas profundas que erosionan lentamente la roca más dura, que modelan paisajes invisibles hasta que un día aparecen transformados por completo. Esta transformación no busca aplastar, busca redimir. Neptuno tiñe a Escorpio de compasión, de empatía, de un deseo secreto de sanar lo que está roto, de abrazar lo que ha sido herido, de dar refugio a lo que vaga sin rumbo. Así, este decanato se convierte en un santuario viviente, en un lugar espiritual donde quienes lo rodean sienten la posibilidad de liberarse del peso de sus cadenas internas. Las pruebas que acompañan al segundo decanato son de naturaleza distinta a las del primero. No se trata tanto de confrontar enemigos visibles, sino de enfrentarse a los espejismos internos, a las ilusiones que engañan, a los abismos emocionales que invitan a la evasión. El riesgo aquí es diluirse, perder la dirección en medio de mares infinitos de sensibilidad. Pero esa misma fragilidad aparente se convierte en el terreno donde nace el poder más sutil, la claridad que se obtiene al atravesar la niebla.
Quienes logran integrar la energía de este decanato se convierten en seres de visión pura, en almas capaces de distinguir entre lo real y lo ilusorio, en guardianes de verdades que trascienden el tiempo. La vocación de este decanato es conectar lo humano con lo eterno. Esa conexión puede manifestarse en la creatividad, en el arte inspirado que transforma emociones en belleza atemporal, en la música que parece provenir de otros planos, en la palabra poética que revela lo que el corazón calla, en la espiritualidad que enseña sin dogmas, en la entrega amorosa que busca fundirse con el otro en una unión que trasciende lo físico. Cada una de estas manifestaciones es un canal por el que fluye el poder neptuniano a través del espíritu escorpiano, creando un puente entre mundos. El magnetismo que emana de quienes están bajo este influjo es particular, porque no es el magnetismo de la fuerza que impone respeto, sino el de la atracción que fascina y envuelve. Sus presencias tienen algo de etéreo, como si pertenecieran a otra realidad, y esa cualidad los convierte en faros para quienes buscan un sentido más profundo. Son percibidos como guardianes de secretos, como intérpretes de lo invisible, como seres que llevan en la piel la marca de haber tocado dimensiones que la mayoría teme explorar. Esa percepción inspira y a la vez despierta temor, porque recuerda a los demás que la vida es mucho más vasta que lo que se ve. La épica de este decanato se expresa en la capacidad de transformar dolor en trascendencia. Allí donde la herida amenaza con hundir, aparece la fuerza para convertirla en aprendizaje, en arte, en compasión. Allí donde la pérdida parece definitiva, surge la revelación de que nada muere en realidad, de que todo es transformación y retorno. Allí donde la desesperanza se instala, se enciende la chispa de la fe que sostiene incluso en la oscuridad. Ese poder no es ostentoso ni inmediato, pero es indestructible, porque se basa en la certeza interna de que lo esencial permanece. El segundo decanato de Escorpio se convierte así en el territorio donde el guerrero se transforma en visionario, donde el destructor se vuelve redentor, donde la pasión ardiente se transmuta en mística. Es el decanato que recuerda que el destino no se conquista solo con voluntad, sino también con entrega, que la fuerza no siempre se mide en la capacidad de resistir, sino también en la confianza de dejarse guiar por lo invisible. Es el canto de los que saben que el verdadero poder no grita, sino que susurra desde las profundidades del alma. En este tramo de Escorpio la vida se vive como un viaje iniciático hacia lo eterno. Es el lugar donde el alma aprende a disolver el ego para fundirse en algo mayor, donde descubre que cada lágrima contiene un océano de sabiduría, donde comprende que cada sombra es solo un umbral hacia una luz más grande. Es un destino marcado por la mística del sacrificio y de la fe, por la certeza de que el misterio no debe temerse, sino abrazarse como el camino hacia lo divino. Y de esa certeza nace la grandeza de este decanato, ser los heraldos de lo invisible, los que sostienen la esperanza en medio de la niebla, los que demuestran con su propia vida que incluso en las aguas más oscuras habita la promesa de la eternidad. En los días finales del signo, cuando el sol se adentra en su punto más profundo en las aguas de Escorpio, se levanta el tercer decanato, custodiado por la fuerza doble de Marte y de la Luna, y adornado con los ecos de Venus a través de Piscis. Este tramo del zodiaco se convierte en un umbral sagrado, donde las pasiones alcanzan su máxima intensidad y los misterios más ocultos comienzan a desvelarse. Es el territorio en el que la sombra y la luz se abrazan sin miedo, donde la conciencia de la muerte se transforma en la certeza de la resurrección, y donde la voluntad se convierte en el vehículo que transporta el alma hacia su destino superior. El tercer decanato de Escorpio no es solamente el fin de un signo, sino la coronación de su viaje, el momento en que toda la energía de transformación acumulada en los dos anteriores se concentra en una explosión de poder. Aquí no existe el miedo a la oscuridad, pues se ha aprendido a habitarla, ni se teme a la pérdida, porque se ha comprendido que cada muerte es semilla de una nueva vida. Es un decanato que revela a los guerreros espirituales, a los alquimistas de la existencia, a los que no rehuyen el dolor ni la intensidad de los sentimientos porque saben que solo enfrentando lo extremo se alcanza lo eterno. En esta franja, Marte dota de un fuego inextinguible que late bajo la superficie, un impulso combativo que no se conforma con sobrevivir, sino que busca conquistar la esencia misma de la experiencia. La Luna, por su parte, aporta una sensibilidad casi oracular, una intuición capaz de penetrar más allá de los velos y presentir lo que aún no ha nacido en la materia. Y de fondo, las aguas de Piscis tiñen esta energía con un matiz místico, otorgando compasión, visión y el deseo de fundirse con algo mayor que uno mismo. Esa combinación vuelve al tercer decanato un lugar donde lo humano se roza con lo divino, donde las pasiones no se limitan a lo personal, sino que se elevan a lo universal. El corazón de este decanato arde con el fuego del sacrificio y de la entrega absoluta.
Aquí se encuentran los que aman con intensidad abrumadora, los que luchan con una fuerza que desafía cualquier límite, los que están dispuestos a perderlo todo con tal de alcanzar lo verdadero. Es una energía que no conoce medias tintas, que exige totalidad y responde con un magnetismo que arrastra y transforma a quienes se cruzan en su camino. Pero no es un poder destructivo por simple capricho, sino una fuerza purificadora, una tempestad que barre lo débil y falso para dejar en pie únicamente lo que está destinado a perdurar. El tercer decanato de Escorpio es también el territorio de las visiones y de las revelaciones interiores. Bajo su influjo, los sueños adquieren un carácter profético, los presentimientos se vuelven certezas y el alma se siente llamada a escuchar voces que no provienen del mundo tangible, sino de dimensiones invisibles que resuenan en lo profundo de la psique. Es el decanato de los místicos, de los visionarios, de quienes son capaces de abrir la mente y el corazón a lo inefable, soportando el vértigo de mirar lo eterno a los ojos. La épica de este decanato radica en la capacidad de unir el ardor de Marte con la ternura de la Luna, la pasión más feroz con la sensibilidad más sublime. De esa unión surge una fuerza que puede tanto conquistar como sanar, tanto destruir como elevar. Es el dominio de la paradoja, el lugar donde la intensidad se convierte en compasión y donde la lucha interna desemboca en redención. Aquellos que portan esta energía están destinados a recorrer los abismos de sí mismos para luego erigirse como faros en la oscuridad, no porque lo hayan tenido fácil, sino porque han sabido enfrentar lo imposible. El tercer decanato de Escorpio marca el cierre de un ciclo y la preparación para el renacimiento que Sagitario promete. Es el instante en que la serpiente, tras haber mudado la piel una y otra vez, finalmente se transforma en el ave fénix que se eleva sobre sus propias cenizas. El alma que habita este decanato ya no teme el final, porque lo ha abrazado como parte del camino, y en su mirada se enciende una chispa que anuncia que, después de la noche más larga, siempre aguarda un amanecer. En este decanato habita la conciencia de que todo lo que se vive es intenso porque todo es sagrado, de que las emociones más profundas son puentes hacia lo infinito y de que el verdadero poder no reside en controlar, sino en entregarse a la corriente con la certeza de que nada puede apagar la llama interior. Aquí el destino se acepta con la fuerza de un guerrero y la sensibilidad de un vidente, y en esa conjunción se revela el misterio eterno de Escorpio, la capacidad de renacer una y otra vez, llevando consigo la memoria del fuego y la luz de lo eterno. El tercer decanato de Escorpio encierra una de las fuerzas más enigmáticas y trascendentes de todo el zodiaco, un poder que no solo se manifiesta en la intensidad emocional y en la profundidad del alma, sino también en la capacidad de conectar con dimensiones ocultas de la realidad que no todos alcanzan a vislumbrar. Allí donde los otros se detienen ante lo desconocido, esta energía avanza, pues lleva en su esencia la certeza de que lo oculto no es amenaza, sino revelación, y que en lo invisible se guarda el verdadero sentido de la vida. La experiencia de este decanato no se limita al campo de lo terrenal, porque su destino natural es tender puentes hacia lo trascendente. Quienes lo habitan portan una visión que no se conforma con lo inmediato, porque su mirada ha aprendido a atravesar velos y a leer símbolos donde otros solo ven vacío. El influjo lunar que se mezcla con la fuerza marciana confiere a esta franja del signo un carácter magnético y misterioso. La luna no solo despierta la sensibilidad, sino que profundiza la memoria del alma, trayendo a la superficie recuerdos y emociones de tiempos antiguos que parecen revivir en el presente. El tercer decanato convierte la vida en una especie de ritual, en el que cada paso esconde un significado oculto y cada encuentro es un espejo que refleja tanto la sombra como la luz. Esa manera de percibir la existencia le otorga a este decanato un halo casi mítico, porque no se limita a transitar la materia, sino que la llena de sentido, tejiendo hilos invisibles que conectan las vivencias con un destino superior. El impulso guerrero de Marte se transforma aquí en una fuerza interior que no siempre necesita expresarse en el combate externo, sino que se convierte en disciplina espiritual y en un férreo dominio sobre los propios impulsos. Es el lugar donde el fuego ya no arde para destruir sin control, sino que se concentra en un punto que puede quemar todo lo superfluo y dejar en pie solo lo esencial. En este proceso de purificación surge el verdadero poder de este decanato, porque aprende a dirigir la intensidad hacia la creación y no únicamente hacia la ruptura. Allí se encuentra la alquimia más profunda, la capacidad de transmutar la rabia en valor, el dolor en sabiduría y la pasión en visión. La influencia de Piscis como eco lejano en este decanato abre un camino hacia la disolución del yo en algo mucho más vasto, llevando a esta energía a trascender la lucha personal para convertirse en fuerza colectiva. Es un decanato que despierta vocaciones de entrega, de servicio, de sanación y de guía, porque su sensibilidad no se agota en la propia piel, sino que busca abarcar la humanidad entera. Por ello, se convierte en el guardián de secretos espirituales y en el protector de quienes aún no han aprendido a nadar en aguas profundas.
Este aspecto universal dota a sus portadores de un magnetismo irresistible, pues son percibidos como aquellos que, habiendo atravesado las tormentas más densas, han regresado con un conocimiento que trasciende las palabras. La épica de este decanato no reside solo en la batalla con el mundo, sino en la conquista de sí mismo. Es el lugar donde la voluntad se pone a prueba en el silencio, donde las heridas se enfrentan sin máscaras y donde el alma se desnuda hasta descubrir su esencia invulnerable. La verdadera grandeza surge aquí del enfrentamiento con lo invisible, de la victoria sobre los propios miedos, de la capacidad de rendirse sin ser derrotado y de levantarse en cada caída con una fuerza multiplicada. Quien encarna esta energía es consciente de que la vida no es un trayecto lineal, sino una espiral de muertes y renacimientos que le otorgan la sabiduría de comprender los ritmos del universo. El magnetismo del tercer decanato es también sexual, pero no en un sentido superficial, sino como un reflejo de la unión mística de fuerzas opuestas. La energía de la atracción aquí se convierte en un puente hacia la fusión de almas, en una experiencia de trascendencia que va mucho más allá del deseo físico. Es el eros como puerta hacia lo eterno, el fuego que purifica tanto como consume, la unión en la que dos seres dejan de ser fragmentos y se convierten en totalidad. Este aspecto añade un carácter irresistible a la energía de este decanato, porque sus pasiones no buscan poseer, sino transformar y elevar. El destino de este tramo de Escorpio no es sencillo, porque exige intensidad y entrega absoluta. No permite medias medidas, no admite el camino del tibio ni la indiferencia del que se conforma con sobrevivir. Aquí la vida se vuelve campo de pruebas y de desafíos que obligan a despertar poderes internos que de otro modo permanecerían dormidos. Sin embargo, en esa dureza se encuentra su grandeza, porque es a través del fuego y del agua, de la lucha y de la ternura, de la caída y del ascenso, donde se revela la capacidad más asombrosa del ser humano, la de renacer con más luz después de cada noche oscura. El tercer decanato de Escorpio, como guardián del cierre del signo, lleva consigo la semilla del renacimiento que se abrirá en Sagitario. Representa el instante en que la oscuridad alcanza su máxima profundidad para anunciar que la aurora está cercana. Es un canto al poder del alma que, tras haberlo perdido todo, descubre que nunca estuvo vacía, que su esencia es inmortal y que cada final es solo un pasaje hacia una forma más elevada de existencia. En él se resume la alquimia eterna, la certeza de que del abismo surge el vuelo y de que, en lo más oculto, brilla la verdad que hace eterno al espíritu. El tercer decanato de Escorpio guarda una dimensión que pocas veces se menciona, un poder que no se reduce a la intensidad emocional ni a la visión espiritual, sino que se despliega también en la capacidad de ser un arquitecto del destino. La energía de este tramo final del signo permite no solo percibir lo oculto, sino modelar el futuro a través de una voluntad que penetra como un rayo en lo invisible y lo obliga a manifestarse. Es la fuerza del conjuro, del decreto interior que transforma la realidad, del poder de decidir con tal intensidad que el universo entero parece conspirar para abrir caminos. Aquí la palabra adquiere el peso de una promesa sagrada, el silencio se convierte en un arma tan fuerte como el grito, y la acción, cuando llega, estalla como un trueno imparable. En este decanato no se trata únicamente de morir y renacer, sino de elegir conscientemente cómo se renace, qué forma adopta la nueva piel, qué destino se reclama en el proceso. El individuo aprende a ser escultor de sí mismo, a quemar en el fuego interno todo lo que no resuena con su esencia, y a moldear con paciencia aquello que debe florecer. Esa capacidad otorga un poder inusual, el de no estar atado a los ciclos inconscientes de la vida, sino de convertirlos en una escalera ascendente, donde cada caída no es retroceso sino peldaño. El tercer decanato transforma el dolor en un combustible tan refinado que deja de ser lastre para convertirse en impulso. Otro aspecto que se revela en estas profundidades es el vínculo con los secretos de la naturaleza. Existe una conexión instintiva con los ciclos ocultos de la tierra, con los ritmos del agua, con la respiración de la luna en sus fases y con la energía latente que habita en cada ser vivo. Este decanato posee la capacidad de percibir cómo todo lo existente guarda dentro de sí una chispa de renacimiento, como incluso en la semilla más enterrada late la promesa de la luz. Esa percepción otorga un instinto sanador, la posibilidad de guiar a otros en sus procesos de transformación, no solo desde la palabra, sino también desde una presencia magnética que inspira y alienta a resistir. En esta franja también se despierta la comprensión de la paradoja como camino. El tercer decanato de Escorpio enseña que lo frágil puede ser indestructible, que lo suave puede doblegar a lo rígido, que el silencio puede retumbar más fuerte que el trueno. Ese entendimiento convierte a quienes portan esta energía en estrategas natos, capaces de enfrentar adversidades desde ángulos inesperados, de transformar una aparente debilidad en el centro de su poder. La paradoja se convierte en aliada,
y la contradicción, en herramienta de ascenso. El carácter visionario de este decanato no solo se manifiesta en la intuición personal, sino en la capacidad de leer los símbolos colectivos, de anticipar movimientos sociales, cambios espirituales o transformaciones profundas en la conciencia de la humanidad. Hay un alma profética que late en estas aguas, una voz que se levanta desde la sombra para anunciar el fin de lo caduco y el surgimiento de lo nuevo. Es la voz del chamán, del místico, del poeta que desvela verdades que otros aún no pueden comprender. Esa misión puede ser solitaria, pero lleva consigo la dignidad de quien sabe que la oscuridad recorrida es semilla de luz para muchos. El magnetismo de este decanato se extiende más allá de lo personal, porque tiene la capacidad de mover multitudes, de encender pasiones colectivas, de inspirar cambios en la conciencia de los demás. Es un poder que exige responsabilidad, pues lo que toca puede florecer o consumirse en las llamas. De ahí que la maestría sea indispensable, aprender a usar la intensidad no como un arma de destrucción, sino como un faro que enciende la voluntad de quienes aún temen atravesar sus propias sombras. El tercer decanato de Escorpio revela además la enseñanza del tiempo. Aquí se entiende que nada forzado prospera, que todo renacimiento ocurre en su momento exacto, que la vida guarda un ritmo secreto al que hay que entregarse. Esa paciencia no es resignación, sino la sabiduría del cazador que conoce el instante perfecto para lanzarse, del alquimista que espera a que la materia se transforme en oro. En esta espera activa se forja una fuerza inquebrantable, porque el alma sabe que el destino no se apresura, pero tampoco se detiene. La dimensión épica de este decanato se encuentra en la capacidad de ser guardián de lo invisible, protector de lo sagrado, guerrero de lo intangible. Su campo de batalla no está en los terrenos superficiales, sino en los abismos del espíritu, donde pocos se atreven a entrar. Allí la lucha es contra el olvido, contra la mentira interior, contra la ilusión que encadena. La victoria, sin embargo, no es solo personal, cada alma que despierta en estas aguas se convierte en chispa que enciende a otros, en semilla de claridad en medio de lo oscuro. En su cierre, el tercer decanato de Escorpio prepara el salto hacia la expansión sagitariana, pero no lo hace desde la huida, sino desde la conquista de lo más profundo. Solo quien ha aceptado el fin sin temblar puede abrazar el nuevo comienzo con verdadera libertad. Por eso este decanato es coronación y umbral, final y promesa, ocaso y amanecer. Y en esa tensión se revela su misterio eterno, la certeza de que la vida nunca muere, sino que se transforma, y que el espíritu, al atravesar sus propias llamas, se eleva más allá de todo límite hacia la grandeza inmortal.